Buenas tardes, damos comienzo a la clase y en esta primera parte vamos a completar la hipótesis número 7, que forma parte de lo que llamamos introducción al formalismo de la mecánica cuántica ondulatoria. Ya la clase pasada hablamos acerca de lo que implicaba la superposición de estados, en particular que en un instante t un objeto cuántico pudiera estar en varios estados de energía y que cuando uno mide la energía del sistema, lo que va a medir es uno de los autovalores posibles y que como lo que va a obtener es una distribución de resultados, va a ser necesario para representar a esa medición informar el valor medio. Esta idea que fue presentada a través de discutir este experimento ideal, ahora se concreta en la hipótesis 7, ya que la hipótesis 7 establece que si uno hace una serie de medidas, ahora de un observable a cualquiera, que no necesariamente es la energía, en un conjunto de sistemas idénticos, es decir, repite el experimento o es equivalente a decir que se repite el experimento un número determinado de veces, lo que se va a obtener es una distribución de resultados debido a que si el sistema se encuentra en una superposición de estados, puede medir cualquiera de los autovalores que están presentes en ese análisis. Y entonces, para calcular el valor medio, se utiliza la siguiente expresión. Esta expresión del cálculo del valor medio parece extraña a lo que uno estaría acostumbrado a establecer como cálculo del valor medio, pero es la que permite calcular el valor medio de cualquier observable al cual le hemos asignado un operador cuántico con la regla de la hipótesis número 4. Cuando hace unas clases atrás hablamos de el observable posición, yo hablé acerca de cómo calcular el valor medio de la posición e indiqué que ese valor X de la posición debía colocarse en el medio entre phi conjugado y phi, para que luego cuando vayamos a generalizar el resultado, este es el momento, también entendiéramos por qué el operador A asociado a este observable A primero actúa sobre la función y lo que me da como resultado le aplico la función de onda, lo multiplico por la función de onda conjugada. En cuanto al observador de posición, que tiene como operador al propio observable, da lo mismo que esté acá en el medio o que esté acá adelante. Eso también lo comentamos en la clase sobre el cálculo del valor medio de la posición. Pero para que la idea pueda trasladarse a cualquier operador cuántico, es importante uno que se acostumbre hacer la cuenta como está indicada acá. Primero el operador actúa sobre la función de onda y luego multiplico por la función de onda conjugada. Haciendo la operación de esta manera, se obtiene un resultado que representa realmente el valor medio del observable A.
Como ya hablamos la clase pasada, en la guía número 6 hay una serie de teoremas, los cuales algunos ya los hemos usado en la clase pasada en cuanto a la tesis del teorema. Hay otro teorema que es el que muestra que arrancando de esta definición, uno puede llegar a demostrar que el valor medio de A también se escribe en este formato que está acá. Formato que sí empieza a ser comparable con el que uno se imagina de cómo calcular el valor medio. La demostración, obviamente, de este teorema está en la guía número 6, conjuntamente con la tesis y las hipótesis que hay que usar para la demostración. Los c sub t en módulo al cuadrado tenían que ver con los coeficientes de la combinación lineal que hablábamos la clase pasada y que su suma en módulo al cuadrado son igual a 1. Yo en ese momento decía que este hecho podía asociarse a la posibilidad de que estos c sub t en módulo al cuadrado se puedan interpretar como una probabilidad. Ahora todo eso está más claro y uno ve que si el valor medio también se puede calcular así, donde estos a minúscula sub i son los autovalores del operador abonete, tiene una manera de ser interpretado esta muy sencilla. Si uno compara este hecho de calcular el valor medio con el cálculo del valor medio de las notas que uno pudo haber obtenido. Es importante, antes de ver ese ejemplo, que uno entienda que esto se puede calcular así en la medida que el espectro en valores propios sea discreto. Si el espectro en valores propios fuera continuo, habría que trabajar con integraciones, pero no es lo que a nosotros nos interesa resaltar en la materia en estos momentos. Justamente las notas que uno pudo haber obtenido está representada por números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Supongamos que uno quiere calcular el valor medio de 10 notas. ¿Qué es lo que tiene en cuenta? Y que, por ejemplo, 2 veces sacó 10, 3 veces sacó 8, una vez, por ejemplo, pudo haber obtenido 7 y 6 veces 6. O perdón, 3, 5, 6, 4 veces 6. Entonces, esta cuenta dividido 10 me da el valor medio de mis notas. Si yo distribuyo el 10 sobre cada sumando, 2 sobre 10 es 0,2, 3 sobre 10 es 0,3, 1 sobre 10 es 0,1 y 4 sobre 10 es 0,4. ¿Y qué representan esos valores? Pueden pensarse como la probabilidad que de un conjunto de 10 notas haya sacado 10. 0,2 es la probabilidad de eso. O que en un conjunto de 10 notas haya sacado 6. La probabilidad es 0,4. Bueno, en esta expresión que está acá, A sub i son como las notas, son los valores discretos que representan los autos valores del operador abonete. Y estos hacen las veces de los factores 0,2, 0,3,
0,1, 0,4, que representan la probabilidad de que en una medición se mida el autovalor A sub i. Es decir, el C sub i está asociado al valor A sub i. El C1 en módulo al cuadrado a la 1, el C2 en módulo al cuadrado a la 2, y así queda fácilmente interpretado esta expresión y muestra que el cálculo de valor medio, cuando el espectro en valores propios es discreto, no es más que sumar todo y dividir por el total. Y eso se obtiene a partir de esta definición de valor medio. Hay una situación de interés que es cuando se tiene que la función de onda es autofunción del operador A genérico Bonete. Seguro la función de onda es autofunción de H. Ya hemos discutido esto la clase pasada. En forma indirecta vimos que la función de onda es autofunción de H. Pero puede ser autofunción de algún otro observable físico, del operador asociado al observable. Supongamos que φ1, que es la función de onda, es autofunción de un dado operador cuántico. Calculo el valor medio y el valor medio me da a 1, es decir, me da un autovalor del operador asociado. Si yo voy a esta fórmula y tengo un único autovalor que es el A1, quiere decir que todos los coeficientes de la combinación lineal que uno podría imaginar son 0, excepto el C1, que en módulo al cuadrado tiene que ser igual a 1, para que el valor medio, aplicando esta fórmula, me dé a 1. Cuando ocurre esto, se dice que el sistema se encuentra en un autoestado del observable A. A su vez, hay otro teorema de los que ya he mencionado y que están en la guía número 6, que establece que si la incertidumbre del observable A es cero, es porque se tiene que satisfacer la idea de que la función de onda es autofunción del operador asociado. Y en ese caso, el observable es nítido si es que el delta A es cero. Por lo tanto, cuando el sistema se encuentra en un autoestado del observable A, porque la función de onda es autofunción de A Bonete, el observable se puede decir que es nítido. Esto va a tener importancia en el próximo tema. Finalmente, para completar algunos de los problemas que hay pensado en la guía número 6, hay que hacer uso en alguna de las cuentas que está establecido realizar de otro de esos teoremas, hablo de la tesis del teorema, que establece que las autofunciones de un observable hermítico correspondientes a autovalores distintos son ortogonales. Bueno, este tipo de situación se va a presentar en alguno de los problemas que hay para realizar y ejecutar en la guía número 6. Con esto se completa lo que yo llamé la introducción al formalismo de la mecánica cuántica, que implica, además de lo que hemos discutido en clase, tener un conocimiento de las tesis y de las demostraciones de los teoremas que figuran en la guía número 6.
Por supuesto, también va a servir de apoyo el material que figura en la parte de complementos de teoría, en donde se repasan de una manera sencilla ciertas ideas matemáticas que ayudan a completar todo lo que hemos discutido. Tenemos que abordar ahora ya el tema de la próxima unidad, que es el llamado átomo de hidrógeno, según la teoría de Schrödinger. Nosotros hemos desarrollado el átomo de hidrógeno en particular, como cualquier átomo con un solo electrón, con el modelo de Bohr. Y el modelo de Bohr presenta resultados verificables experimentalmente e importantes. Sin embargo, yo he comentado varias veces que el modelo de Bohr no da explicación correcta de, por ejemplo, la estructura de niveles de energía en átomos multielectrónicos. Sí permite entender cómo funciona un átomo, sea monoelectrónico o multielectrónico, en cuanto al mecanismo de excitación y desexcitación. Pero la estructura de niveles de energía, hecha como Bohr sugiere para átomos multielectrónicos, no da los resultados experimentales o no, por dicho, no explica los resultados experimentales que se pueden obtener. Ya con eso alcanzaría para establecer la necesidad de cambiar al modelo de Bohr por otro modelo. Sin embargo, voy a agregar otra razón para ello y tiene que ver con un efecto conocido desde finales del siglo XIX, el llamado efecto Zeeman, desarrollado por Zeeman, el cual en su momento lo vamos a estudiar con cierto grado de detalle, y hoy simplemente necesitamos saber que lo que hizo Zeeman fue comparar el espectro de emisión de un gas en ausencia de un campo magnético con el estudio del mismo espectro de emisión en presencia de un imán. Y cuando comparó un espectro contra el otro, observó que una línea que se observaba en el espectro cuando no había aplicado campo magnético, cuando había campo magnético se convertían en tres líneas. Aparecía la misma línea que en ausencia de campo magnético y se agregaban dos líneas más, una de mayor longitud de onda y otra de menor longitud de onda que la que ya se observaba cuando no había campo magnético. Este desdoblamiento que aparecía cuando se estudia el espectro de emisión de un gas en presencia de un imán, en presencia de un campo magnético adecuado, nunca pudo ser explicado por el modelo de Bohr, modelo que es posterior al efecto Zeeman. Final del siglo XIX, el efecto Zeeman, y entre 1913 y 1914 explica en tres trabajos Bohr su modelo. O sea que el efecto se conocía previamente a el modelo de Bohr. Bueno, nunca pudo el modelo de Bohr explicar el efecto. Luego de el trabajo de Bohr, apareció la idea de de Broglie. Y uno se podría preguntar cómo es la relación que hay entre el modelo de Bohr y la hipótesis de Broglie. Y la conclusión que uno podría obtener es que se llevan bien el modelo de Bohr y la idea de Broglie. ¿Y qué puede argumentar uno para establecer esto?
El módulo del momento cinético del electrón, ya vimos en el modelo de Bohr, sin ningún tipo de corrección, era NH barra. Acá está escrito en términos de lo que es el módulo del momento cinético. La cantidad de movimiento está escrita en la forma de H barra por K, donde K es el número de onda. El número de onda se reemplaza por 2pi sobre lambda de Broglie y queda entonces esta expresión. Finalmente, pasando el 2pi a este lado multiplicando, queda esta expresión, que muestra que en la longitud de la circunferencia de radio Rn entra un número entero de veces, n veces, la longitud de onda de Broglie del electrón. Y con esta idea vamos a poder justificar por qué decimos que se llevan bien el modelo de Bohr y la hipótesis de Broglie. Y la razón que vamos a usar para justificar esto está basado en un pequeño esquema, que obviamente está hecho completamente fuera de escala. Supongamos que considero que n vale 3. Puedo calcular con la medida de Bohr cuál es el radio y dibujar la circunferencia de radio R3. Según la indicación anterior, en la longitud de la circunferencia tendría que entrar 3 veces la longitud de onda de De Broglie. Longitud de onda de Broglie que se puede calcular perfectamente porque con n igual a 3 calculo la velocidad y con la velocidad calculo la cantidad de movimiento y con la cantidad de movimiento calculo lambda de De Broglie. Dibujo una sinusoide de una longitud de onda igual a lambda de Broglie. A continuación dibujo la segunda y a continuación dibujo la tercera. Que entre un número entero de veces el lambda de Broglie, en este caso 3, implica que el final de la tercer sinusoide empalma perfectamente con el comienzo de la primera. Y eso es porque entra un número entero de veces la longitud de onda de Broglie. Si no entrara un número entero de veces, podría pasar que el final de la tercera llegaría acá, por ejemplo, y el comienzo de la primera está acá. Y entonces en esta zona se produciría una interferencia destructiva, al extremo que dependiendo de cuántas veces entrara, podría anular el efecto de la última parte de la tercer sinusoide al efecto de la primera parte de la primera. O sea, generaría una interferencia destructiva, por ejemplo, completamente o parcialmente. Y eso no tendría ninguna forma de ser interpretado. En cambio, si el número de veces que entra a la longitud de Broglie es un número entero, siempre se va a empalmar la final de la última con el comienzo de la primera, y es como que lo que se produciría sería una interferencia constructiva, y a esto fue considerar que se llevaban bien la idea de De Broglie con el modelo de Bohr. Luego apareció en escena el principio de certidumbre. Para cuando ya apareció el principio de certidumbre, ya estaba completamente convencido los físicos de la necesidad de cambiar el modelo de Bohr por otro y ya estaba elaborándose el nuevo modelo que iba a reemplazar al de Bohr. Sin embargo, uno podría plantearse, como hicimos recién, cómo se llevan el modelo de Bohr con el principio de incertidumbre. Y la respuesta es que se llevan muy mal. Tan mal
que son incompatibles. ¿Cómo puedo llegar a mostrar esto? De vuelta de una manera sencilla. Lo que se está observando acá es lo que se conoce en la física como un diagrama de fases, hecho para un problema unidimensional, pero haciendo uso de la física clásica. En un problema unidimensional, en términos clásicos, una partícula realiza una trayectoria rectilínea. Esta curva no es la trayectoria, sino es el gráfico de la cantidad de movimiento versus la posición. Ahora, en términos clásicos, si la partícula se encuentra en el punto x1 con la cantidad de movimiento p de x1 y evoluciona moviéndose hacia x2, cuando alcanza x2 tendrá la cantidad de movimiento p de x2. Para pasar del punto x1 a x2 habrá pasado por todos los puntos intermedios y aparece una curva continua que representa en el diagrama de fases la evolución de la partícula. No es la trayectoria, porque la trayectoria es rectilínea, pero queda claro que en el diagrama de fases hay una única curva que sale de x1 y va hasta x2 en el diagrama de fases. Y esto está vinculado a que la trayectoria se sabe que es rectilínea, pero al haber una única curva en el diagrama de fases, esa trayectoria rectilínea queda bien definida, en cuanto a que queda bien definido de dónde sale y a dónde llega y qué cantidad de movimiento tiene para cualquier punto X entre medio de X1 a X2. Si esto mismo se lo quiere estudiar con el principio de incertidumbre para un objeto cuántico, resulta que uno no sabe con precisión de qué punto sale y por ende, por el principio de certidumbre, tampoco sabe cuál es la cantidad de movimiento que le corresponde a esa posición con precisión. Que el diagrama de fase equivale a pensar que el objeto cuántico puede salir de cualquier punto de esta región rectangular. La forma de la región podrá ser rectangular o cuadrada dependiendo de las escalas que se utilicen para el gráfico que está ahí. No importa eso. Como no estoy indicando las escalas, dibujé arbitrariamente una región rectangular. Y de cualquier punto de esa región rectangular, el objeto cuántico podría estar saliendo en el diagrama de fases. Y a cualquier punto de esta otra región rectangular, el objeto cuántico está llegando. Y si eso mismo lo extiendo a todos los puntos que van entre x1 y x2, tengo infinitas curvas en el diagrama de fase que me podrían mostrar la evolución desde este rectángulo hasta este otro rectángulo. Aunque como el problema es unidimensional, uno sabe que la trayectoria es rectilínea, esa recta no está bien definida porque tengo infinitas curvas en el diagrama de fase que están asociados a la misma descripción. Y esto es una manera de indicar que no se llevan bien el principio de incertidumbre del modelo de Bohr. Y en particular, que son incompatibles. ¿Por qué? Porque si hay algo que es claro en el modelo de Bohr es la noción de trayectoria. El electrón tiene que realizar una trayectoria circular alrededor del núcleo. Ahora, si la idea de trayectoria se pierde cuando uno aplica el principio de certidumbre, ya el electrón no podría estar describiendo una trayectoria circular. Por lo tanto, si acepto el modelo de Bohr, acepto la noción de trayectoria, no puedo
considerar el principio de incertidumbre. Y si acepto como válido el principio de incertidumbre, no hay noción de trayectoria y el modelo de Bohr es inaceptable. Por eso son incompatibles, porque el principio de incertidumbre es incompatible con la noción de trayectoria que está muy bien establecida en el modelo de Bohr. El modelo que va a reemplazar al modelo de Bohr es el modelo de Schrödinger. Y para hacer el modelo de Schrödinger en el átomo, necesito considerar que el electrón se mueve en una distribución de energía potencial eléctrica que resulta de la interacción núcleo-electrón. Distribución de energía potencial eléctrica que responde a este formato. Acá puse Z porque si uno quisiera podría extenderlo a átomos átomos hidrogenoides, como hicimos cuando vimos el modelo de Bohr, no solamente para el hidrógeno, sino para átomos hidrogenoides. Esa misma fórmula también la usamos en el modelo de Bohr. La diferencia está que el modelo de Bohr es un modelo plano y cuando el electrón hace una órbita circular, el R que está acá, si el movimiento circular fuera en el plano XY, se debería calcular de esta manera. En cambio, cuando uno aplica esta expresión en el modelo de Schrödinger, no restringe al movimiento del electrón al plano, sino lo piensa en 3D y el radio terminaría calculándose en coordenadas cartesianas de esta manera. ¿Por qué? Y porque si uno piensa que el núcleo, que en este caso para el hidrógeno sería solamente el protón, estuviera en el origen del sistema de coordenadas, si el electrón se mueve sobre una superficie esférica de radio R, la energía potencial que lo liga al núcleo sería esta, cualquiera sea la posición que tenga el electrón sobre esta superficie esférica de radio R. Esto es la gran diferencia de movida que hay entre el modelo de Schrödinger y el modelo de Bohr. ¿Qué implica resolver este átomo con el modelo de Schrödinger? Bueno, poner en uso las mismas ideas que estuvimos usando en los problemas unidimensionales, como ser, esta forma de energía potencial es independiente del tiempo, sí. Por lo tanto, la ecuación de Schrödinger, la de la hipótesis 3, escrita en el lenguaje de operadores, es esta. Si la resolvemos con el método de separación de variables, me da que la solución de estado estacionario se puede terminar escribiendo de esta manera, en donde estas funciones son autofunciones del operador H, que es la ecuación de autovalores de H, la que hay que resolver, y representa la llamada ecuación de Schrödinger de estado estacionario. Si algo les tiene que dar en claro de lo que vieron en física 3, es que cuando un problema presenta simetría geométrica de algún tipo, esférica, cilíndrica, plana, que son las más sencillas y conocidas, la resolución de problemas se tiene que hacer en el sistema de coordenadas en el cual se presenta la simetría. Una distribución de energía potencial como la que estamos analizando tiene lo que se llama simetría esférica. ¿Y esto por qué? Y porque la energía potencial que liga el electrón al núcleo depende solamente de la distancia del electrón al núcleo.
y no de la posición que tenga el electrón sobre esta superficie esférica imaginaria por la cual se mueve. En términos de coordenadas esféricas, si tiene simetría esférica es porque es independiente de los dos ángulos con los cuales se trabaja en coordenadas esféricas, que en términos geográficos tienen que ver con la llamada longitud y la llamada colatitud. ¿Qué significaría trabajar el problema en coordenadas esféricas? Bueno, la ecuación de Schrödinger de estado estacionario tiene el operador H y el operador H tiene el laplaciano. Bueno, el laplaciano debería escribirse en coordenadas esféricas. La energía potencial escrita de esta manera ya está escrita en coordenadas esféricas y escribir la autofunción de H en coordenadas esféricas significaría escribirla de esta manera. En función de la notación del libro y la que uso yo, hablar de este phi o hablar de este phi es lo mismo. La relación que hay entre x y z y r, tita y phi es la que ustedes conocen. Este phi o este phi, que es lo mismo, tiene que ver geográficamente con la longitud y varía entre 0 y 2pi. Y este tita tiene que ver con la colatitud y varía entre 0 y pi. Si el plano XY fuera el plano del ecuador, la latitud se mediría desde el plano del ecuador hacia el vector posición. Por eso, tita definido al revés sería la colatitud. Esta es la estructura del laplaciano en coordenadas esféricas. No es de interés para nosotros reproducir las cuentas que son necesarias para obtener la estructura del laplaciano en coordenadas esféricas. Y tampoco hay que saber de memoria el laplaciano en coordenadas esféricas. Cualquier hipotética pregunta que uno pudiera hacer y que lo involucrara va a ser dato su expresión. La ecuación de Schrödinger de estado estacionario escrita en coordenadas esféricas es lo que está acá recuadrado. Si uno mira esto, enseguida siente que está frente a algo muy difícil de ser resuelto. Y es muy fácil imaginar que si esto mismo se hubiera escrito en coordenadas cartesianas, la representación de la ecuación es mucho más sencilla. De hecho, el laplaciano en coordenadas cartesianas tiene una estructura mucho más simple. Sin embargo, ¿por qué lo escribimos en coordenadas esféricas? Porque si uno quiere resolver la ecuación de Schrödinger de estado estacionario en coordenadas cartesianas, va a encontrar que no puede usar el método de separación de variables para su resolución. Y la solución en coordenadas cartesianas es bastante más complicada que si la planteo en coordenadas esféricas, porque usando coordenadas esféricas se puede aplicar el método de separación de variables, que es, ya alguna vez lo comenté, el método que siempre se intenta comprobar si funciona o no para resolver una ecuación diferencial en derivadas parciales, porque siempre ese tipo de solución es la más sencilla de todas. ¿Qué es lo que nos va a permitir separar las variables? El hecho de que la energía potencial eléctrica solamente depende de R, y justamente tenga simetría esférica y por lo tanto sea independiente de θ y de φ. El método se va a aplicar dos veces. Primero se va a separar la variable R de la variable angular θ y φ.
escribiendo a la autofunción de esta manera. Esta notación de R mayúscula y de I mayúscula es universal. En la segunda etapa se va a agarrar la función I de tita phi y se la va a escribir como producto de estas dos. Finalmente, todo es como si uno agarrara la autofunción de h y la pensara como el producto de estas tres funciones. Antes de entrar a comentar la solución de la ecuación anterior, les recuerdo que cuando en la clase pasada presentamos a los operadores cuánticos, yo les comenté que en el caso unidimensional no tenía ningún interés trabajar con el operador momento cinético. Así todo lo presenté dentro del conjunto de operadores cuánticos que vimos la clase pasada. Sin embargo, para el problema tridimensional que tenemos que analizar, el observable momento cinético y por ende el operador cuántico asociado cobran vital importancia. Por eso, les recuerdo rápidamente que con la hipótesis 4, el L vector Bonete tendría la estructura siguiente. Sería el resultado de hacer el determinante ficticio que resulta del producto vectorial R vector Bonete, P vector Bonete, y acá está el desarrollo de cada una de las componentes que terminan siendo también escritas como operadores. LX Bonete, LY Bonete y LZ Bonete. Pero como vamos a hacer el problema del átomo hidrógeno en coordenadas esféricas, va a resultar también útil conocer el operador L vector y sus componentes en coordenadas esféricas. Tampoco es de interés para nosotros ver todo el proceso matemático que implica pasar de la expresión de Lx, Ly y Lz bonete, es decir, operador, en coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Es un problema puramente matemático que para nosotros no forma parte del interés. La estructura del X, Li y Lz son estas y tampoco hay que saberlas de memoria. Por supuesto que a alguien que le interesa ver todo el procedimiento matemático que permite de estas relaciones obtener las mismas en coordenadas esféricas, va a encontrar en Internet miles de páginas donde eso está realizado. También puede ser de particular interés obtener el operador módulo del momento cinético al cuadrado. El único comentario que me permito hacer es que Lx cuadrado bonete no es agarrar Lx y elevarlo al cuadrado, sino es hacer lo siguiente. Aplico Lx sobre una función y al resultado le vuelvo a aplicar Lx. Esto es el x cuadrado y en forma análoga Li cuadrado y Lz cuadrado. Si yo miro lo que queda, no me va a ser difícil reconocer que esto, sobre todo el paréntesis, se encuentra materializado en esta parte de la estructura de la ecuación de Schrödinger de estado estacionario en coordenadas esféricas. Solo por el hecho de que falta el h barra, pero bueno, este h barra cuadrado pasa al otro lado y ya puede reemplazarse en este paréntesis que está indicado acá.
Y finalmente, se pueden hacer ciertas operaciones de conmutación con los diferentes operadores asociados al momento cinético. Ninguna de las cuentas que se deberían hacer para verificar los resultados indicados forman parte de lo que ustedes tienen que saber. En función de la estructura de estos operadores, estas cuentas son largas y requieren un conocimiento adicional de lo que llama el álgebra de los conmutadores, que está por fuera del alcance del curso y por lo tanto no vamos a ver cómo se llega a esos resultados. Sin embargo, el conocimiento de los resultados de los conmutadores que están indicados tienen que saberse porque habilitan hacer ciertos razonamientos y ciertos análisis en lo que sigue de la presentación del tema e inclusive en alguna cuenta que uno pueda terminar haciendo de alguno de los problemas de la guía. No es tan complicado saber de memoria porque los primeros tres conmutadores muestran que el operador módulo del momento cinético al cuadrado conmuta con cada una de las componentes. Conmuta con Lx, conmuta con Ly, conmuta con Lz. ¿Por qué? Y porque el conmutador da cero. Pero también puedo agregarle la interpretación que hicimos la clase pasada a partir de, por ejemplo, saber que y p de x también conmutaban. Bueno, lo mismo que agregamos de consecuencia a que y p de x conmuten, se puede agregar en la interpretación de estos resultados. Los otros tres resultados que están abajo parecería que son más difíciles de recordar, pero en realidad, si uno se acuerda que el x y afuera va LZ y es IH barra LZ, con este solo resultado conoce los tres, porque los otros dos salen con regla cíclica. Si el LZ lo pongo acá, el LX lo corro acá y el LI lo saco afuera, obtengo este conmutador. Si el LI lo coloco acá, el LZ lo corro acá y el LX lo saco afuera, obtengo el otro. Y por supuesto, además de no conmutar, se puede aplicar la interpretación que vimos también cuando vimos que x y p de x no conmutaban. Y además agregamos que había una relación entre el resultado del conmutador y la relación delta x por delta p de x mayor o igual que h barra sobre 2. Esto se muestra en uno de esos teoremas que ya he mencionado, que están en la guía número 6, teorema que solamente usamos la tesis porque la demostración es muy difícil y requiere de un trabajo que está por fuera de los alcances del curso y que está usada para mostrar la tesis de ese teorema que IH barra como resultado del conmutador conduce a que delta X por delta P de X es mayor o igual que H barra sobre 2. Acá podemos usar exactamente la misma idea para encontrar lo que valdría delta LX por delta LI. A esas interpretaciones que hemos realizado con los conmutadores de posición y cantidad de movimiento y que trasladamos a estos conmutadores, se le puede agregar otro teorema de los que están en la guía número 6, que tiene ida y vuelta, que sería un sí solo sí, y que establece que si tengo operadores cuánticos que poseen un conjunto común de autofunciones ortonormales completo, entonces van a conmutar. Y si conmutan,
poseen un conjunto completo de autofunciones ortonormales comunes. Este teorema va a tener, más allá de la demostración del mismo, va a tener implicancia en análisis que vamos a estar haciendo la próxima clase. Ahora estamos en condiciones de contar, solo eso, contar las dos etapas de resolución por el método de separación de variables de la ecuación de Schrödinger de estado estacionario. Si uno reemplaza a la autofunción phi por este producto y tiene en cuenta que cuando tenga que hacer derivadas parciales respecto de r, y de tita phi sale como constante, y cuando uno tenga que hacer derivadas parciales respecto de tita de phi, r de r sale como constante, en tres pasos matemáticos, que no vale la pena ni siquiera hacer, pero que quiera lo puede hacer perfectamente, se van a poder separar las variables y llegar a estas dos ecuaciones, en donde beta juega el papel de la constante de separación de variables. Yo llamé a la constante de separación de variables que nos permite separar la posición del tiempo, la llamé alfa, por eso a esta la llamo beta. La derivada parcial respecto de r en la ecuación 1 la cambié por la derivada total porque al solamente depender de r no hace falta colocar este símbolo. Si bien la ecuación diferencial 1 es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, claramente es bastante más difícil de resolver que otras que nosotros estamos resolviendo y que también son ordinarias y de segundo orden. Y la ecuación 2, aprovechando que en la estructura de esta ecuación aparece en este paréntesis, o se puede hacer aparecer en este paréntesis a L bonete cuadrado, termina siendo una ecuación de autovalores, porque tengo un operador aplicado a una función, me da un escalar multiplicado por la función. Justamente, si yo quiero saber quiénes son las i de tita phi, tengo que resolver la ecuación 2. Y la ecuación 2 es una ecuación diferencial en derivadas parciales, la que se va a volver a resolver por el método de separación de variables. Y acá es cuando aplico la segunda etapa. Esto me va a conducir a dos ecuaciones diferenciales ordinarias, que son estas dos, en donde los símbolos de derivada parcial ya fueron reemplazados por derivadas totales. Separar las variables, acá es un poquito más largo que la primera etapa. Si la primera etapa me lleva 4 renglones, acá me llevará 7 u 8, dependiendo del detalle con el cual quiera escribir cada paso de la resolución matemática. Lo cierto es que la ecuación diferencial 3, aunque sea de segundo orden y ordinaria, es bastante complicada de resolver, como lo es la 1. Y la única ecuación que tiene una solución sencilla y conocida por ustedes, porque es equivalente a la ecuación del oscilador que venimos resolviendo en los problemas unidimensionales, dado que no vamos a poder resolver, ni está entre los intereses de la materia resolver la ecuación 2 y 3, aunque la 4 sí estamos en condiciones de resolverla, tampoco la vamos a resolver. Y simplemente haremos algunos comentarios de la solución. Si bien la ecuación diferencial 4 tiene una solución sencilla, hay que superar primero una etapa que es la de establecer
¿Qué pasa si la constante de separación de variable gamma es positiva? ¿Y qué pasa si es negativa? Se va a tener que llegar a la conclusión de que tiene que ser positiva, y entonces ahí sí queda la ecuación tipo oscilador. Armo la ecuación característica y entonces tengo que definir un coeficiente que al cuadrado me defina gamma, y la solución la voy a poder escribir como una combinación lineal de exponenciales imaginarias o como una combinación lineal de senos y cosenos. Lo interesante es que por la hipótesis uno sabe que la función de onda tiene que cumplir con características matemáticas. Estas características matemáticas, para que las pueda cumplir phi, las tiene que cumplir la función phi sin el palito abajo, que es la autofunción de h, porque la parte temporal, e a la menos i omega t, cumple con las características matemáticas que requiere la hipótesis 1. Y que cumpla con las características matemáticas esta función va a implicar que las cumplan las tres funciones que son solución de la ecuación 4, de la ecuación 3 y de la ecuación 1. Justamente si uno le impone a g de phi, que es la solución de la ecuación 4, la restricción de que se tiene que mantener uniforme, es decir, monovaluada, y que por ende debe cumplir con esto. Recuerden que el ángulo phi tiene que ver geográficamente con la longitud y varía entre 0 y 2pi. Si uno pone esa condición y la traslada a la forma matemática de la función solución, va a llegar a demostrar que ese número que al cuadrado define gamma no puede tomar cualquier valor. Tiene que tomar valores bien determinados y que son los indicados acá. Y estos factores, 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3, elevados al cuadrado, definen a gamma como parte del método de resolución de la ecuación anterior. Lo que muestra que la constante de separación de variable gamma no toma cualquier valor, toma valores bien determinados. 0, 1, 4, 9. Hay dos cosas para rescatar de acá. Una, habiendo tantas letras para establecer que una letra al cuadrado define gamma, ¿por qué se utiliza m sub l como la identificación del coeficiente que al cuadrado define gamma? La m es universal, ya vamos a ver. Y la L no es tanto, pero vamos a ver también enseguida por qué aparece. Ahora, la otra cosa interesante es que los valores que toma ML definen a uno de los números cuánticos que aparece en la teoría de Schrödinger, que eso no sería problema, sino que ese ML es el número cuántico orbital magnético. Y uno claramente se podría preguntar, ¿y dónde está el magnetismo acá para que el ML tenga este nombre? Bueno, eso es algo que vamos a ver, pero recién la semana que viene. Cuando uno encara la solución de la ecuación diferencial 3, tiene que tener en cuenta que las condiciones que determinó de gamma se trasladan a la 3 porque también aparece en la 3 gamma y aparece la otra constante de separación de variable beta.
La solución de la ecuación diferencial 3 es una solución polinómica, complicada de analizar matemáticamente, muy largo. Aquel que le interese ver cómo se resuelve, hay miles de páginas de internet donde eso puede encontrarse. El problema que tiene esta solución polinómica es que, si bien se mantiene monovaluada y es continua, tiene problemas con ser o no finita, sobre todo para cuando tita toma los valores cero o pi, que es cuando el coseno de tita vale más menos 1. Y entonces, para que se mantenga finita, en particular en esos valores del coseno de tita, la constante beta hay que escribirla de la forma L por L más 1, donde L vale 0, 1, D, 2 en adelante. Es decir, la constante de separación de variables beta, igual que gamma, es discreta, toma valores bien determinados. Y la manera de escribir los valores que toma es en la formato L por L más 1, con L igual a 0, 1, 2 en adelante. Ahora, como parte de la información de gamma se lleva a la ecuación 3, todo esto cierra en la medida de que el módulo de ML se mantenga menor o igual que L. Pero la razón por la cual este número que elevado al cuadrado define gamma se identifica como M sub L es porque está conectado con este L. La notación L para caracterizar a la constante de separación de variables beta es universal. También la M para asociar a la constante de separación gamma. Yo le agrego el L, no todos lo hacen, para que quede claramente vinculada la conexión entre ese M y este L a través de esta expresión. Este L también tiene un nombre y es el de número cuántico orbital, segundo número cuántico. Yendo para arriba, lo que tendríamos que resolver ahora es la solución de la ecuación 2, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales y que en el lenguaje de operadores es una ecuación de autovalores. Lo que muestra que las funciones I de tita phi son las autofunciones del operador L cuadrado y reciben el nombre de los armónicos esféricos. Acá vale la pena hacer un pequeño alto y es lo siguiente. Tanto para resolver la ecuación diferencial 3 como la 4, con las cuales obtengo la forma de G de phi y de F de tita, y con el producto de ellas dos construyo los armónicos esféricos, no necesité de la forma de la energía potencial, porque la forma de la energía potencial está presente solamente en la ecuación 1. Esto era porque el problema tenía simetría esférica. Ahora, ¿cuál es la conclusión que nos permite sacar esto? Que cualquier otro problema donde la energía potencial tenga simetría esférica, aunque no valga exactamente la expresión que venimos escribiendo nosotros, la solución de los armónicos esféricos, que es parte de la forma de la función de onda, tiene la misma forma que en este problema. Porque yo, para analizar los armónicos esféricos, no necesité conocer la forma de UDR. ¿Y esto en dónde lo puedo proyectar como un hecho importante? Cuando uno trabaja con átomos multielectrónicos, la forma de la energía potencial es fácilmente determinado, que tiene una estructura sumamente compleja, porque a la interacción de cada electrón con el núcleo le tengo que agregar la interacción de a par electrón-electrón. Entonces, si yo tengo 18 electrones, imagínense la estructura de la energía potencial de ese átomo. Pero esa
forma de energía potencial que no responde al formato que venimos trabajando nosotros, solamente depende de R y por lo tanto tiene simetría esférica y por lo tanto la solución angular, la estructura de los armónicos esféricos es la misma. Por eso va a ser posible que cuando uno trabaje con átomos multielectrónicos, también hable en términos de los números cuánticos ML y L, necesarios, ustedes lo habrán visto en química, para hacer la configuración electrónica de los elementos. La solución uno, justamente, de la ecuación diferencial es importante porque la ecuación diferencial uno, esperen que perdí un segundito. Acá está. Es la que contiene la forma de la energía potencial y es la que contiene los autovalores de H. Por eso es importante. Los autovalores en el átomo lo vimos con el modelo de Bohr y esto se traslada a este nuevo modelo. Los autovalores tienen que ser negativos porque que los autovalores sean negativos es condición para que el electrón esté ligado en su movimiento al núcleo, alrededor del núcleo, tanto en el modelo de Bohr como en el modelo de Schrödinger. Entonces, cuando uno trabaja con estados ligados, es decir, con valores de energía E negativos, y resuelve la ecuación diferencial 1, la solución también es una solución polinómica. Esa función no tiene problemas con la continuidad ni con ser monovaluada. Y al igual que la solución de la ecuación diferencial número 3, puede tener problemas para mantenerse finita. Y para conseguir esto de que se mantenga finita, se encuentra que los autovalores no pueden valer cualquier cosa, sino los autovalores, además de ser negativos, tienen que responder a esta expresión que está acá. Con el tercer número cuántico n, llamado número cuántico principal, que vale esto. Ahora, como a la ecuación diferencial 1 también llega beta, de alguna manera beta impone condiciones y la condición que impone beta es que el número cuántico L se mantenga menor o igual que el n-1. En este hecho está en claro por qué fue de particular interés analizar el problema del átomo de hidrógeno según el modelo de Bohr. Porque finalmente la expresión que da los niveles de energía en el modelo de Bohr coincide con los resultados de los autovalores de H aplicando la ecuación de Schrödinger. Este no es el único motivo por el cual uno analiza con detalle el modelo de Bohr, sino porque además la manera como funciona el átomo según Bohr en cuanto al mecanismo de excitación y de desexcitación también se traslada al nuevo modelo que es el modelo de Schrödinger. Simplemente a modo de, como se suele decir, parar un poco la pelota en función de la cantidad de información matemática que uno brinda, y aunque no hemos entrado en los detalles, igual se hace un poco pesado. Hasta acá lo que hemos analizado es que la ecuación de Schrödinger de la hipótesis 3, resuelta por el método de separación de variables,
conduce a la solución de estado estacionario, que nos lleva a tener que resolver la ecuación de Schrödinger de estado estacionario, y todo esto lo tengo que hacer en coordenadas esféricas. Finalmente, la función de onda, que es función de R, θ, φ y t, se escribe como producto de estas tres funciones por la parte temporal. Esto es lo que define el parámetro omega. Acá están los armónicos esféricos. Y ahora, ¿por qué están subindicadas? Y fácil. La solución de 4 me conduce a G de phi. Y G está vinculada, las soluciones G de phi están vinculadas al número cuántico ML. La solución de 3 me conduce a F de θ. Y F de θ está vinculado al número cuántico L y el ML. La solución de 1 me conduce a R de R. Y R de R está vinculado a la energía N y el número cuántico L. De tal manera que por eso acá es RNL de R, F de L, ML de θ, GML de phi. Estos son los tres números cuánticos con el rango de validez y los nombres. Y estos son comentarios que pueden servir para cosas que ya vieron ustedes en química y que nos van a servir para cuando hablemos elementalmente muy elementalmente, de la configuración electrónica de los elementos multielectrónicos de la tabla periódica. Los electrones en un átomo multielectrónico van a tener asignados para su caracterización, igual que acá, tres números cuánticos: el N, el L y el ML. Cuando los electrones tengan el mismo N, van a formar parte de lo que se llama la misma capa, la cual se identifica con los mismos nombres que usábamos con el modelo de Bohr cuando explicamos las leyes de, la ley de Morley o las leyes de Morley. Ahora, yo puedo tener electrones con el mismo N y un L diferente. ¿Por qué? Y porque fijado el N, el L va desde 0 hasta N-1. Si N, por ejemplo, vale 4, el L puede valer 0, 1, 2 o 3. Cada valor de L tiene asignada una letra y se puede expresar tanto el valor numérico de L o la letra que la representa. Las primeras 4 son letras especiales. Son los comienzos de palabras en inglés, haciendo uso de una vieja notación espectroscópica del siglo XIX. Por ejemplo, la F viene de fundamental, que en inglés se escribe, no se pronuncia igual, pero se escribe igual que en español. Después de F viene el alfabeto, F, G, H, I, J, K. Un elemento importante vinculado con las soluciones que hemos presentado es imponer la condición de normalización. Porque detrás de la normalización está el sentido de para qué queremos conocer la función de onda. Esta es la función de onda, esta es la función de onda conjugada, y el producto de ellas define la densidad de probabilidad, la cual es independiente del tiempo porque esto se hace uno. Esta densidad de probabilidad, esta probabilidad por unidad de volumen, multiplicada por el elemento de volumen, escrito en coordenadas esféricas, definiría la probabilidad, y esto integrado entre los valores de R, que van entre 0 e infinito, de θ entre 0 y pi, y de phi, que va entre 0 y 2pi, me tiene que dar 1. Exactamente igual a lo que analizábamos en el caso unidimensional.
En vez de normalizar esto como un todo, se puede elegir normalizar esto por separado. Junto toda la información de R y armo esta integral, toda la función de información de tita, armo esta integral, toda la de phi y armo esta integral. El producto de estas tres cosas, si cada una de ellas vale 1, el producto también vale 1. O sea que en vez de normalizar todo junto, se acostumbra a normalizar de esta manera. Y el hecho de que se acostumbre a normalizar de esta manera es producto de que nos va a permitir hacer algún tipo de interpretación adicional que enseguida vamos a realizar. Obviamente, la energía potencial solamente aparece en la ecuación diferencial 1 y por lo tanto, ahí también aparecen los autovalores de H. Por lo tanto, los estados de energía permitidos, porque hay niveles de energía, ya vimos, están vinculados a las funciones R de R, que claramente dependen solamente de la variable R. Entonces, en esas situaciones, los, las soluciones que tienen que ver con f de tita y g de phi, perdón, terminan siendo constantes. Y otro comentario que se puede hacer, que los estados S, que corresponden a L igual a 0, son esféricamente simétricos. Enseguida vamos a ver lo que significa esto. Vayamos a que esta integral sea igual a 1. Como el integrando es positivo y estoy integrando en todo el universo de valores de R y eso me da 1, claramente al integrando se lo puede ver como una probabilidad, en particular como una probabilidad radial. Y a esta parte como una densidad de probabilidad radial. ¿Qué define esta probabilidad radial? La probabilidad de localizar al electrón dentro de una corteza esférica de radio comprendido entre R y R más de R. Y acá empezamos a entender cuál puede ser la utilidad del conocimiento de estas funciones. Las RDR necesitan de la información del número cuántico n y del L, por lo tanto son independientes de ML. Cualquier cuenta que quisiera hacer en los términos que acabo de citar, me obligan a tener que conocer la forma de la R de R. La forma de la R de R para el hidrógeno, donde Z vale 1, y para cuando N vale 1, y por ende L es igual a 0, es esta, en donde aparece este factor a 0 que tiene esta estructura y vale esto que está acá. ¿Quién me informa la forma de la R1 de 0? Bueno, para hacer los problemas de la guía, ya sean del libro o de la guía de los adicionales, uno va a buscar la información de la R de R en una tabla. Porque como no vamos a resolver la ecuación y además sería imposible cada vez que uno quiere ver la forma de la R de R, resolver la ecuación, la va a buscar en tabla. Esto es porque estamos trabajando con los problemas de la guía, en donde la función uno tiene formas diferentes, inclusive de acceder al formato de la RDR. No hay que venir a exámenes con tablas porque la forma de la RDR, en el caso de que hubiera que hacer alguna cuenta como las que voy a comentar ahora, la forma de la RDR va a ser siempre dato. No tiene que uno venir con tablas ni ir a buscarlas en tablas para poder ver la forma de la misma. Como las RDR son funciones de variable real, en módulo al cuadrado es como elevar al cuadrado,
y a su vez hay que multiplicar por este R cuadrado que proviene del elemento de volumen en coordenadas esféricas. Finalmente, la densidad de probabilidad radial es esto, y uno la podría graficar en función de R o en función del cociente R sobre A sub 0, porque el R sobre A sub 0 aparece en general junto la R y A sub 0. El gráfico a mano alzada de esto uno lo puede intentar hacer porque finalmente es el producto de una R cuadrado por una exponencial decreciente. Sin embargo, si uno quiere sacar información del gráfico, el gráfico lo tiene que hacer en escala. Si no tiene el gráfico en escala, bueno, igual a cero, encuentra el valor de R que anula la primera derivada y va a llegar a este resultado. El valor de A sub 0 es 0,53 Armstrong aproximadamente. No sé si ustedes lo recuerdan, pero el valor de A sub 0 coincide con el radio de la primera órbita de Bohr en el átomo de hidrógeno. Esto es una curiosidad, porque ya el electrón no hace más una órbita circular. Entonces hablar del radio de la primera órbita no tiene ningún sentido. Pero lo curioso es que el radio de la corteza esférica, donde es más probable localizar al electrón, coincide con el radio de la primera órbita de Bohr. Una curiosidad. Justamente cambiando los límites de integración en esta expresión, ustedes pueden calcular la probabilidad de localizar al electrón en diferentes cortezas esféricas. En particular, pueden demostrar que la probabilidad de encontrar el electrón más allá de 5 veces A sub 0 es prácticamente nula, integrando esto entre 5 A sub 0 e infinito. Y cambiando los límites se puede calcular la probabilidad de localizar el objeto cuántico, en este caso al electrón, en diferentes cortezas esféricas, en forma equivalente a lo que se podía hacer en los problemas unidimensionales. Supongamos que alguien le propusiera, medime la posición del electrón para el estado 1,0. En función de este gráfico, entre 0 e infinito, desde el punto de vista matemático, me puede dar cualquier valor el radio, porque los valores que puede tomar R van desde 0 hasta infinito. Varía continuamente. Quiere decir que yo hiciera una serie de medidas, puedo obtener diferentes valores entre 0 e infinito, en particular infinitos valores diferentes. Obviamente, no todos van a aparecer con la misma probabilidad. Frente a esa distribución de resultados, que son resultados que expresan un espectro continuo de la posición R, el valor medio no lo puedo hacer como una sumatoria convencional, sino lo tengo que hacer como una sumatoria en el lenguaje de la integración. El valor medio de R10 va a ser el valor que representa
a la medición y se calcularía resolviendo esta integral. Acá está el procedimiento matemático para resolver la integral. Y finalmente el valor medio de R del estado 1, 0 me da 1,5 a sub 0. Es bastante razonable que esté el valor medio de R ubicado cerca de 1, debido a que en R igual a 1, perdón, en R sobre A sub 0 igual a 1, es donde la densidad de probabilidad radial es máxima. Es decir, la mayor cantidad de veces debo medir R igual a sub 0. Y eso va a generar un efecto sobre el cálculo de valor medio como para que el valor medio esté cercano a A sub 0. 1,5 da en este caso. Con un poco de trabajo matemático mayor al que está ejecutado en esta cuenta, se puede calcular el valor medio de R para un estado genérico NL, el cual se puede terminar expresando de esta manera. Que muestra que el valor medio del radio está muy determinado por el número cuántico n, de hecho aparece acá n cuadrado, y poco determinado por L. ¿Por qué? Porque si bien aparece L en la cuenta y aparece en la forma L cuadrado más L, eso está dividido por n cuadrado y n siempre se mantiene mayor a L. L va desde 0 hasta n menos 1. Por lo tanto, este cociente lo termina gobernando el n, que al cuadrado al dividir minimiza la importancia que tiene en el cálculo de valor medio la información del número cuántico L. De ahí que si yo tengo electrones con el mismo número n, todos se encuentran dentro de lo que sería una misma capa, porque el valor medio del radio de esos que localiza esos electrones es prácticamente el mismo y determinado por el n y no tanto por el valor del L. Todo esto que yo razoné para el estado 1, 0 se podría hacer para otro estado de la función R de R. Si tengo la tabla a la mano, las puedo ir viendo y elegir cualquier otro estado. El 3,1, el 2,1, el 2,0, el 3,2, el 4,3. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo que agarrar esa función, elevarla al cuadrado, multiplicar por R minúscula al cuadrado y hacer el análisis que vimos recién. En principio, puedo hacer las representaciones a mano alzada y me va a ser muy complicado porque para otros estados, los gráficos, estos no son gráficos a mano alzada, pero me muestran que son bastante más complicados que este 1S, que es el que recién acabo de analizar. Y para llegar a determinar que estos son los gráficos, necesito un graficador, ya sea una calculadora que me permita graficar o una computadora, cosa que no voy a tener a disposición en situaciones de examen. Por lo tanto, la cosa se me entra a complicar. Además, puedo observar que en algunas densidades de probabilidad radial tengo más de un extremo, tengo más de un máximo, tengo máximos y mínimos, y eso analíticamente equivale a que cuando yo haga la derivada e igual a cero, como hice antes, tenga que resolver un polinomio de grado 5, por ejemplo. Y entonces se me puede complicar si es que no recuerdo o no tengo los elementos como una calculadora adecuada, que en general no se permite trabajar, para resolver ese tipo de polinomios. Por lo tanto,
si bien es cierto, las cuentas que se deberían hacer responden a lo que yo mostré para el estado 1.0, ejecutar esas cuentas no termina siendo fácil. Y entonces solamente uno termina reduciendo estas cuentas y estos problemas para ser ejecutados en forma completa para aquellos estados en donde la matemática no es una traba y que permita, con los procedimientos convencionales del análisis, uno llegar a determinar la cantidad de extremos, si son máximos, si son mínimos, y a partir de ahí dónde la probabilidad es máxima, dónde la probabilidad es mínima. Pero siempre solamente esto va a quedar restringido para hacer cuentas con aquellas funciones RDR donde la cuenta matemática esté al alcance de lo que se puede pedir sin el auxilio de la tecnología, calculadora, programable, computadora. De la misma manera que hicimos un análisis a partir de que normalizamos de esta manera, podríamos incorporar otra manera particular de analizar, de normalizar, que sería normalizar los armónicos esféricos, que sería como pedir normalizar lo que contiene a tita y phi juntos, que es lo mismo que por separado, porque si cada una de estas cuentas por separado me da uno, yo puedo directamente plantear que el producto de estas integrales también me dé uno, que sería como normalizar los armónicos esféricos. La cuenta que se debería hacer sería esta. Las formas de la G de phi, que también uno las puede buscar en tabla si fuera necesario, son de la forma E a la I M phi, ML phi. Son combinación lineal de exponenciales imaginarias. Y entonces no es difícil demostrar que esta cuenta tiende a valer esto y que multiplicado por el 2pi de acá, porque cuando integre en phi, como esto es constante, la integral de phi me va a dar 2pi, todo esto me va a dar 1 finalmente. Y entonces me va a quedar simplemente esto. Y esta integral, de vuelta, el integrando lo puedo ver como una probabilidad. Y ahora sería una probabilidad angular para la cual no importa el ángulo phi, porque todo lo que tenga que ver con phi desaparece de alguna manera de la cuenta. Y es la probabilidad de encontrar al electrón en el ángulo sólido comprendido entre tita y tita más de tita. Esto equivale a lo siguiente. Si este es tita y este fuera diferencial de tita, el hecho de que no importe el ángulo phi significaría de que si yo miro hacia abajo desde el eje Z, lo que mire en cualquier ángulo phi es lo mismo. Por lo tanto, es como si yo girara todo esto alrededor del eje Z y lo que viera en este angulito girado sería la idea de la probabilidad de localizar al objeto cuántico en un ángulo sólido comprendido entre tita más de tita, que me lo permite la situación girarla por el hecho de que el resultado no depende del ángulo phi en la cual evalúe ese ángulo sólido. Estas probabilidades son más difíciles de establecer que las probabilidades con las funciones RDR, pero me permite construir la siguiente imagen. Si vuelvo a la densidad de probabilidad multiplicada por el elemento de volumen, que fue donde arrancó
el tema de la normalización, puedo observar que acá está metida la densidad de probabilidad radial, que por el dr me da la probabilidad radial, la densidad de probabilidad angular, que por d θ me da la probabilidad angular, que es esta que está acá. De tal manera que esto lo puedo interpretar como que es el resultado de la probabilidad de localizar el objeto cuántico en una corteza esférica de radio r más dr, por la probabilidad de encontrar al electrón en un ángulo sólido comprendido entre θ y θ más de θ. Y esas dos probabilidades, pensadas como las regiones en donde la probabilidad es no nula, definen dónde es más probable o menos probable localizar el electrón. Son regiones del espacio en donde tengo una probabilidad no nula de encontrar el electrón. Claramente ya no hay más órbita, sino lo que hay es un orbital. El orbital tiene que ver con la posibilidad de definir una región del espacio en donde tengo una probabilidad no nula de encontrar al electrón por unidad de volumen o dentro del volumen si multiplico por el diferencial omega. Acá tienen algunos dibujos de la forma de los llamados orbitales del hidrógeno para distintos estados. De N, L y ML. Se requiere la información de los tres números porque claramente acá está presente N y L, acá L y ML, por lo tanto necesito los tres números. El objetivo no es que se aprendan de memoria estas regiones, cuáles son las formas de los orbitales. Si uno dibujara los orbitales para L igual a 0, entendería por qué dije que son simétricamente esféricos. A la información que uno puede sacar de acá o de otro libro, yo le voy a agregar la información de ciertos enlaces de páginas de YouTube o de eh, 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 videos de YouTube, en donde se muestran con animaciones los llamados orbitales del hidrógeno, pero no para que aprendan de memoria cuál es la forma de esos orbitales, sino simplemente para que lo relacionen con cosas que pudieron ver en química y que ahora, aunque sea contado en algún aspecto solamente, tengan un sentido más físico de cómo surgen esas formas y qué representan los orbitales, por lo menos para el hidrógeno. Con esto resolvemos una parte importante, que es la de poder establecer dónde es probable o dónde es más probable, porque la probabilidad de encontrarlo dentro de esta rosca, por ejemplo, no es que es la misma en cualquier punto de la rosca, sino simplemente esta es la forma general del orbital. Con esto podemos, repito, contestar la pregunta de dónde es más probable o dónde es menos probable localizar al electrón dentro de lo que sería el átomo de hidrógeno, pero todavía no sabemos qué es lo que hace el electrón en esa región. Sabemos dónde es más o menos probable localizarlo y cómo sería la posible contestación a esa pregunta, pero no todavía sabemos qué es lo que hace el electrón en esa región. Bueno, eso es algo que va a quedar para ser discutido para la próxima clase.
Con esto damos por terminado la clase del día de hoy y continuaremos con el tema del átomo de hidrógeno según la teoría de Schrödinger el próximo miércoles. Hasta luego.